Uno con el que sí que a lo mejor habría alguna pistola o algún cuchillo. Paddy Pimblett. A ver, ¿qué pasa con Paddy? O sea, primero, ¿de dónde nace esa enemista? Que ya son varios conatos. ¿Qué pasa con él? Mira, él un día tuvo como un intercambio en Twitter, una discusión con un compañero mío que también pelea en la UFC, que es Kuram. Y él dijo, le puso como, ahora entiendo por qué los rusos bombardearon Georgia, porque sois unos tontos, ¿sabes? Y es como que en 2008 yo viví en Georgia, viví toda la situación esa de mierda, de que fallecían padres de amigos, que venían pues niños de las ciudades donde más ataques ejercían, todo, y el susto de todos mis familiares, de todo. Entonces, como gastar una broma sobre algo como eso, no sé, me parece como inhumano. Es como ahora mismo la guerra entre Rusia y Ucrania, y que uno ponga, ahora entiendo por qué los rusos le tiran bombas, porque los ucranianos son unos tontos, pero es para matarte, ¿sabes lo que te digo? Es para cogerte y reventarte. Da igual si eres un showman, lo que sea, esas cosas no, ¿sabes lo que te digo? No. Hay límites, ¿no? Sí, hay límites, como tipo, hay formas de ganar el dinero, ¿sabes lo que te digo? Ya. Y fue eso, y yo le puse como, bueno, si algún día te veo, de mi parte tendrás una respuesta. Y él como, ay, no vas a ser una mierda, tal cual. Vale, tranquilo. En Londres lo vi, salí y me dijeron, está Paddy, y dije, vale, tal. Y pena que tenía la botella vacía, se la tiré en cara y ahí nació todo. Y ahora... O sea, no había teatro ahí. Realmente había una animadversión real. No, que va, había... Para ti fue una falta de respeto tan que tenías que hacer luego él pidió perdón, pidió disculpas, que no estaba consciente de lo que estaba hablando y ya. Pero bueno. ¿Te las crees? Él, seguro que me las creo, porque él como que, si no has vivido en la guerra, y la guerra de Georgia con Rusia no fue tan conocida, no fue como la de Ucrania, ¿sabes lo que te digo? Como ahora. Y él pues no tenía ni idea, ¿sabes lo que te digo? Seguro que ahora no gastaría esa broma. Entonces nada, de ahí nació y luego nos vimos, tuvimos ese intercambio y ahora vamos a ver, porque a lo mejor nos ponen como los entrenadores en el TUF, en la próxima. Sí, en el después de con McGregor y... Sí, podría ¿Qué dices? Ser, podría ser Paddy y yo como entrenadores y luego pelear con él, sí. Sí, él lo dijo ahora en el último podcast también que hizo, que me pasaron como un corto de que él dijo que quería tipo hacer el TUF conmigo, pero que hubiera seguridad 24/7. Bueno, ¿ya habéis tenido algún enganche? Sí, una rueda de prensa, tuvisteis un enganche hace unos mesecitos, ¿eh? Claro, ya que os sí, enganchasteis como otra vez. Estar en una mesa sentado con él y que hable, ¿sabes? Prefiero hablar yo. Y te reías de él, le decías, que no entiendo lo que dices, ¿no? Cállate la boca, ¿sabes? Que no estoy aquí para escucharte, ¿sabes? Me das totalmente igual. O sea, te cae mal de verdad. Me cae mal de verdad. Te cae como el culo, vamos. Me cae como el culo, ¿sabes lo que te digo? De verdad. Me cae como el culo. Si viene, pide disculpas, tal, así. Una vez terminemos nuestras carreras. Podrías. Igualmente, no sé, amigo, no lo sé, pero verlo y no decirle nada puede ser, porque ahora mismo estoy como... Me irrita, ¿sabes? O sea, ahora yo digo, que pase Paddy Pimblett y aparece por aquí, ¿qué pasaría? Ahora mismo. Sí, aparece y entra. Wow. Hello, folks. Pues igual te quedas sin estudio. Igual te quedas sin estudio. Habría algún problemilla por ahí. Sin estudio. Nacho, vas a recibir seguro, ¿eh? Daño colateral. Nacho pilla seguro, o sea. Qué va. Necesitamos a Nacho para enterrar a Paddy. Oye, sería increíble lo de Ultimate Fighter. O sea, porque todos tenemos ganas de ese combate. Yo te soy sincero, para mí no tiene ningún sentido a nivel de profesionalidad. Para mí no tiene ningún sentido. Sí. O sea, yo creo que es el tío más sobrevalorado, pero con diferencia. No está sobrevalorado. ¿Quién dice que es bueno? Él. Sí, pero aparte del que has escuchado a alguien decir. No, ahora ya no. Pero al principio sí que es verdad que es la gran promesa. La gente dice, no, está sobrevalorado. No, justamente diciendo eso lo está sobrevalorando. ¿Ganó su último combate? No, claro que no ganó. Claro que no ganó, por supuesto que no ganó. La perdió, pero bueno, también te digo una cosa. Mejor que haya como personas como Paddy, porque le dan como más reconocimiento al deporte y todo, y al chaval, el chaval me puede caer fatal, pero al deporte le viene bien. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, una cosa no quita la otra. Yo no le... Que Dios bendiga a todos. No, y le he escuchado cosas interesantes, ¿eh? Lo del, por ejemplo, del peso.
cómo la gente se reía de él por el peso y decir, oye, pues me habéis hecho como gordofobia por tal, pues yo me quiero engordar. No, he escuchado cosas interesantes a veces de la depresión, creo que habló también, salud mental. Es un tío que es verdad que a nivel de outspoken va muy bien que haya alguien así. Sí, muy bien. Yo lo que te digo, le doy mérito a todo el mundo. Es como, si me preguntas, ¿tú crees que le ganarías a Conor? Yo creo que le ganaría todo, que estoy como técnicamente por ahí, pero le respeto muchísimo. Yo le respeto a todo el mundo, ¿sabes? No le quito el mérito a todos. Sé lo difícil que es llegar hasta ahí. Y más si no tienes nivel. ¿Sabes lo que te digo? Paddy, ¿cuánto combate con Paddy? Imagínate, la semana que viene. Sí. ¿Cómo termina el combate? ¿En qué round y de qué manera? Noqueado en el primer asalto, pero seguro. Segurísimo. Seguro. Yo creo que de hecho lo noquearía, tipo, no tiraría un puño hasta que no hubiera el blanco ahí fácil. Yo creo que lo mataría de un puñetazo, ¿eh? Hostia, me esperaría muchísimo y le tiraría un combo potente. Y pum. Porque es que, primero, ante nada, cuando él intercambia golpes, expone mucho su mandíbula. Lo pone mucho así. No puedes hacer eso con alguien como yo. Con alguien que no tiene mucha pegada, pues tal vez. Pero conmigo no, porque duermes. Duermes. Yo soy como un francotirador en eso. Sí, y además que tienes precisión y fuerza. Porque hay gente que tiene mucha precisión, pero bueno, va dando. Sí. Pero claro, tú tienes, y lo has demostrado, capacidad de knockout muy potente. Sí. Yo te puedo apagar las luces en cualquier momento, en cualquier asalto. ¿Crees que en ligero también tendrías capacidad de knockout? Si en ligero noqueé ya. ¿Pero a nivel top? Sí, por supuesto. ¿Sí? Es como, para noquear no te hace falta... Es como, conectas y lo noqueas. El tema es que le conectes, ¿sabes lo que te digo? Y también soy bueno creando esos huecos, ¿sabes? Claro. Que los golpes esos, que los que he conectado hasta ahora no han venido por casualidad. Es como he buscado mi combinación, gancho arriba, sí, por encima todo. Yo busco todo eso. Con Paddy, yo no le veo mucho combate, pero bueno, puede estar muy divertido ese Face on Tooth. O sea, puede ser risa asegurada porque va a ser show. A ver, dos showmans, os tenéis unas ganas alucinantes y va a haber momentos de... A lo mejor no termina el reality ya. A ver, tendría que haber de verdad seguridad 24/7 para no cometer ahí delitos graves. Pero tú dices que es tranquilo, pero él te va a buscar, ¿tú crees? ¿Qué me va a buscar? ¿Qué va? Sí, ahora cuando estuve la última vez en Las Vegas... Estoy en Performance Institute entrenando y... No, perdón, mal. Llego al Performance Institute con el coche, tocamos la puerta para que nos abran y nos dicen, no, esperen un momento que estamos sacando a Paddy por la puerta trasera. O sea, ¿se enteró de que venías? Sí, y se salió por la puerta trasera. ¿Tiene miedo? Sí, es que no quiere, es como que... Y no fue al hotel donde fuimos todos los peleadores... Y como que se la dio de estrella, no me jodas, estrella de nada, ¿sabes lo que te digo? Si vivieras por lo menos, yo qué sé, a mí no me da miedo a nadie, voy donde están todos, ¿sabes? Claro. Donde tengo mis obligaciones de ir, quedar con la gente, firmar los carteles, los chequeos, todo, y menos por Paddy voy a pegarme viajes, ¿sabes lo que te digo? Claro. Me quedo ahí y ya está. ¿Y qué pasa lo que tenga que pasar? Si me encuentro a Paddy, pues... que esté preparado, a mí me da igual, ¿sabes lo que te digo? Yo solo puede ir con todo el equipo de Liverpool si quieres, ¿sabes lo que te digo? Pero tú de entrada, si lo vieras, ya irías a buscarle físicamente o pasarías, estarías un poco apartado y... Pero ¿cómo le voy a dejar pasar? A mí, tienes a mucha gente en tu vida que te vacila, tipo tal... que tú lo veas, que le des... No, claro, pero tipo, que lo vea. Que tipo un youtuber que también que todo el día. Que tipo te vacila, claro. ¿no? Si tienes a alguien, pues dices, mira, vale, perfecto. El día que te vea, pues me da igual. Si estás consciente... Marcha atrás no voy a dar. Matarme, cabrones, ¿sabes lo que te digo? Matarme. Pero mi marcha atrás de que Ilia nos dio la espalda y se fue corriendo por la puerta... Eso no va a pasar.